Hoy vamos a meternos en uno de los momentos más fascinantes y a la vez arriesgados de la historia reciente, la transición española. Es la historia de cómo un país consiguió pasar de una dictadura de 40 años a ser una democracia. Y ojo, desmontando todo el tinglado desde dentro. Y para entenderlo todo, hay que empezar con esta frase. La pronunció el dictador, Francisco Franco, y lo decía convencidísimo, ¿eh? Creía que había construido un sistema político tan perfecto, tan blindado, que iba a durar para siempre, incluso después de su muerte. Todo está atado y bien atado. Con eso lo dejaba claro. El futuro para él ya estaba escrito. Claro, pero ¿qué pasa cuando la persona que lo ha atado todo, de repente ya no está? Esa es la gran pregunta. Cuando Franco muere en 1975, España se queda de golpe con un vacío de poder inmenso. ¿Y el futuro? Pues el futuro era una página en blanco, totalmente incierto. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué herencia deja el dictador? Pues nos encontramos con una España dividida. Por un lado tienes al viejo régimen, a los que mandaban, que se querían aferrar al poder como fuera. Y por otro, una sociedad que, muy por lo bajini, ya estaba pidiendo a gritos un cambio. Y esto es fascinante, porque era como vivir en dos realidades a la vez. Tenías la España oficial, la de la tele, con los funerales solemnes, los discursos serios hablando de seguir igual, y luego tenías la España real, la de la calle. Ahí lo que había era una mezcla de alivio, pero un alivio silencioso, ¿sabes? Y también mucho miedo a lo que pudiera pasar. La gente hablaba en voz baja, con la esperanza de que algo, por fin, cambiara. Y en medio de todo este lío aparece una figura clave, el nuevo rey Juan Carlos I. Pero cuidado, a él no lo elige el pueblo, lo elige Franco. Vamos, que hereda una dictadura en toda regla. Su legitimidad, al principio, venía del mismísimo sistema que una gran parte del país quería dejar atrás. Menudo papelón. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al gran rompecabezas político de la transición. A ver, ¿cómo desmontas una dictadura desde dentro, legalmente, sin que todo salte por los aires? O, dicho de otra forma, ¿cómo convences a un sistema para que básicamente se suicide? Pues la solución fue una auténtica genialidad, una jugada maestra de estrategia política, la Ley para la Reforma Política. El plan era, en esencia, que las propias instituciones del franquismo, su parlamento, aprobaran una ley que abriera la puerta a elecciones libres, o sea, que votaran a favor de su propia desaparición. Un suicidio legal, en toda regla. ¡Increíble! Y este plan se ejecutó como una película, en 3 pasos. Primero, el rey da la sorpresa y nombra a un reformista, Adolfo Suárez, como presidente del gobierno. Nadie se lo esperaba. Segundo, Suárez pone sobre la mesa esta nueva ley. Y tercero, el más difícil todavía, convencer al parlamento franquista de que la apruebe. ¿Cómo? Pues apelando a su realismo, a su instinto de supervivencia. ¿Y la gente en la calle qué dijo? Pues lo dijo bien alto y claro. Un 94,2%. En el referéndum que se hizo para aprobar esta ley, casi todo el país votó que sí. Y no era una cuestión de ser de izquierdas o de derechas, era puro sentido común. La gente quería un cambio y esta era la forma de hacerlo en paz. Bueno, una vez superado ese paso, llega la primera gran prueba de fuego para la recién nacida democracia. Estamos en 1977 y el país se enfrenta a 2 desafíos gigantescos a la vez. Por un lado, celebrar las primeras elecciones libres en 40 años y por otro, lidiar con una crisis económica brutal. En esas elecciones la gente tenía mucho miedo, no querían más líos ni más extremos. Y por eso, ¿quién gana? Pues Adolfo Suárez con su partido, la UCD. Ofrecían una opción de centro, algo tranquilizador. Prometían un cambio, sí, pero un cambio posible, sin romperlo todo. Y la verdad es que eso dio una sensación de alivio, de estabilidad. Pero el problema gordo era la economía. Estaba fatal, al borde del colapso, con la inflación por las nubes y el paro disparado. La situación para los políticos era o blanco o negro. O se ponían todos de acuerdo y pactaban, o la democracia se iba al garete antes de empezar. Y la respuesta fue algo histórico: los pactos de la Moncloa. Fue un acuerdo increíble en el que todo el mundo tuvo que ceder. Los sindicatos dijeron, vale, moderamos los salarios, a cambio de mejoras sociales. Los empresarios aceptaron nuevas reglas para tener estabilidad. Y los partidos políticos, pues, aparcaron sus ideologías por un rato. Todos renunciaron a algo para salvar lo más importante, que la democracia pudiera seguir adelante. Vale. Con la política y la economía más o menos encarriladas, llegaba el siguiente paso lógico. Había que construir los cimientos del nuevo país. Había que escribir las reglas del juego. Y eso fue la Constitución de 1978. Y la Constitución fue una genialidad, pero por una razón muy concreta. Fue una obra maestra de, llamémosle,
ambigüedad consciente. A ver, la idea no era solucionar todos los problemas de España de golpe, eso era imposible. El objetivo era crear un terreno de juego común, unas reglas flexibles para que una sociedad que estaba súper dividida pudiera convivir en paz. Entonces, ¿cuáles eran esas nuevas reglas del juego? Pues, para empezar, una monarquía parlamentaria. También el famoso Estado de las Autonomías para dar respuesta a la diversidad de los territorios. Se estableció un Estado aconfesional, sin religión oficial. Y, lo más importante, se garantizaron por fin los derechos y libertades fundamentales para todos. Pero claro, el pasado nunca se rinde tan fácilmente. Justo cuando parecía que la cosa iba bien, la joven democracia española iba a enfrentarse a su momento más oscuro, más dramático, el intento de golpe de Estado de 1981. La fecha, 23 de febrero de 1981, el 23F. Un día de una tensión que se cortaba con un cuchillo. Los sectores más duros del ejército, los que no querían ni oír hablar de democracia, intentaron pararlo todo por la fuerza. Querían darle para atrás al reloj y volver a lo de antes. Y esta imagen, este grito, ¡quieto todo el mundo!, se quedó grabado para siempre. Es el teniente coronel Tejero entrando en el Congreso pistola en mano. Fue el sonido, la imagen de la amenaza en estado puro. El viejo régimen intentando volver a la fuerza. Y durante unas horas de infarto, todo el país se hizo la misma pregunta. ¿Se acababa todo aquí? ¿Iba a aguantar la democracia que todavía era tan joven este golpe directo a su corazón? Pues la respuesta llegó de la mano del rey. Su intervención fue clave. Salió en televisión, vestido con el uniforme de capitán general, y defendió la Constitución sin ninguna duda. Eso dejó a los golpistas sin apoyos. El golpe fracasó. Y mira qué curioso, al final lo que consiguió fue todo lo contrario. La democracia salió mucho más fuerte. España por fin había superado su prueba de fuego. Y con esto llegamos ya al capítulo final. Al paso que, de forma simbólica, cerró el círculo y confirmó el éxito de todo este proceso, el ancla definitiva de España en su nuevo futuro. Es que fue una década de vértigo, si lo piensas. Vamos a repasar rápido. 75, muere Franco. 77, primeras elecciones libres. 78, se aprueba la Constitución. 81, se supera el golpe de Estado. En el 82, por primera vez, hay un cambio de gobierno pacífico. Y el broche de oro, en 1986, España entra en la Comunidad Económica Europea, la vuelta definitiva a casa, al Club de las Democracias de Europa. Así que, en resumen, la transición fue un éxito. Un éxito basado en ser prácticos, en saber ceder y en ponerse de acuerdo. Pero también se construyó sobre silencios, sobre temas que en ese momento se decidió aparcar para poder seguir adelante. Y la pregunta con la que nos quedamos es, ¿cuáles de esos silencios, de esos pactos de entonces, siguen todavía hoy marcando los debates y las tensiones de la España actual?